La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En esta Semana Santa en la que muchos de ustedes están observando el cielo con desesperación, ya sea porque se han quedado sin procesiones, porque no están pudiendo disfrutar de su destino de vacaciones como les gustaría, o sencillamente porque no está lloviendo todo lo que debería llover, déjenme que les lance una pregunta. ¿Qué hacemos con los porros en España? Y no es que nos hayamos vuelto locos, no es que hayamos aprovechado estos días para filosofar, sino que Sumar, aprovechando la legalización en Alemania, quiere reabrir este debate que de vez en cuando aparece y desaparece en nuestro país y que nunca acabamos de resolver. Porque, a ver, todos sabemos que en España se consume porros de manera habitual y lo sabemos porque quien más quien menos conoce a alguien que fuma, porque olemos las calles y especialmente porque multitud de estudios señalan a nuestro país como uno de los principales consumidores de cannabis. Y aquí se pueden hacer varias cosas. Se puede legalizar esta droga sin más límites que los que ya existen para el tabaco o para el alcohol. Se puede legalizar para determinados usos. Se puede perseguir de una forma mucho más beligerante o se puede mirar a veces hacia un lado, a veces hacia otro, manteniendo el equilibrio actual en el que no se puede, pero sí se puede. Y ya lo saben, en este eterno debate hay argumentos para todos los gustos. Hay quien opina que legalizar la marihuana serviría para frenar las mafias, quien opina todo lo contrario, que estas mafias se harían más fuertes. Hay quien considera que se podría controlar mejor la calidad del producto, quien advierte de que se dispararían aún más los trastornos mentales y físicos derivados de su consumo. Hay quien apunta que la recaudación fiscal se dispararía y que este dinero se podría destinar, por ejemplo, a la sanidad. Quien teme que el porro sea la vía de entrada a otras drogas. En definitiva, no es un tema sencillo, no es ni siquiera una cuestión de izquierdas y de derechas, sino que estamos hablando de una realidad que existe y que ya está generando problemas en nuestro país. Por ejemplo, los Mossos advierten de que en algunas zonas de Cataluña se están asentando las mafias, que cada vez son más violentas y que están consiguiendo que negocios que antes eran legales, como el alquiler de pisos, pasen a depender de la droga, de la marihuana. Es un debate pues complejo, no hay ninguna duda, pero no por eso habría que dejar de abordarlo, siempre y cuando, eso sí, y eso es importante, se haga desde el rigor y huyendo de simplismos. 10:02, 9:02 en Canarias. Hoy en la mesa de análisis de este Jueves Santo nos acompañan Daniel Bernabé. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Esther Palomera, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, buenas noches. Y Miquel Noguedes de Radio Barcelona, director del País ahí en Cataluña, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. Venga, vamos ya con el análisis. Aunque antes vamos a buscar la última hora en Cataluña, donde los bomberos siguen trabajando en el polígono del Vendrell, en Tarragona, donde queman 2 naves tras una explosión y donde una tercera ha quedado afectada. Gemma Lagrí, ¿qué tal? Bona nit, buenas noches. Hola, buena nit, Pablo. Gemma, hay 2 heridos graves y también varios vecinos confinados, ¿eh? Sí, la última hora de este incendio pasa por el hecho de que los bomberos han podido salvar una mezquita situada justo al lado de la nave incendiada. El balance, como decías, es de 2 heridos, trabajadores de la nave, que han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Los vecinos siguen confinados por el incendio que se ha dado esta tarde en la fábrica de la calle Carbonés número 9 del Vendrell, en un polígono industrial. Pero la situación a esta hora es de mucha más tranquilidad. El alcalde de la ciudad, de hecho, Kenneth Martínez, en una entrevista en Cataluña Informació, ha dado por controlado el fuego hace una hora, pero los bomberos continúan, como decías, también trabajando ahí. Ha contado que las 2 naves afectadas no son muy grandes, sino que se parecen más a talleres. También que al ser un día casi festivo, en la nave no había mucha actividad y que el polígono está alejado del núcleo de población. Por ahora, en el Vendrell se investiga el origen de la explosión que ha causado este incendio. Los bomberos, por su parte, continúan trabajando y esperan hacerlo durante las próximas horas. Ahora hay 16 dotaciones. Pues gracias, Gemma. Cualquier novedad nos avisas. Y antes del análisis, vamos a pasar también por Andalucía. Vamos a Andalucía porque estamos pendientes de las procesiones. Javier Márquez, buenas noches. Hola, buenas noches. Allí en Sevilla, Javier, la lluvia ha obligado a cancelar, no han podido salir las esperadas procesiones de este Jueves Santo. Nos decías a las 8, la cosa no pintaba bien de cara a la madrugada. No sé si en este rato han llegado o no buenas noticias. No han llegado buenas noticias, las noticias son similares. Ahora mismo estamos en la calle, en el pleno centro de Sevilla, muy cerquita de la Campana, que es donde comienza la carrera oficial. No está lloviendo en Sevilla, pero hay mucha humedad. Acaba de llover hace un rato y el problema es que la previsión que se ha actualizado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Sevilla habla de más de 20 litros en Sevilla durante esta madrugada y habla de un 90% de probabilidades de lluvia, al menos hasta las 3 de la mañana, que luego
baja un poco, pero vuelve a subir a eso de las 7. Hay que recordar que hay hermandades como la Macarena, como la Esperanza Vetriana, como los Gitanos, que normalmente entran en torno a las 2 de la tarde. Vale. Y que es improbable que estas hermandades se pongan en movimiento. Y esto ya se va notando en la ciudad, porque ahora mismo, ya te digo, estoy en el centro de Sevilla y hay muy poca gente. Hay gente más yéndose a casa que saliendo, cuando normalmente eso suele ser un hervidero a esta hora de los que se van del Jueves Santo y vuelven con la madrugada. Claro, con lo cual, bueno, pues a la espera de saber qué es lo que va a ocurrir, que puede todo terminar muy pronto, dependiendo de cuándo se reúnan las juntas de gobierno de las hermandades, o alargarse hasta las 4 de la madrugada, que es la hora de la última hermandad que sale hoy, que es la del Calvario, que pueda tomar la decisión a esa hora. Pues venga, ojalá que hasta las 4. Javier, un abrazo. Igualmente. Hay que decir que en Málaga sí que han tenido algo más de suerte, porque ahí no han podido salir todas las procesiones, pero sí la mayoría. Jesús Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Cera en las calles, nazarenos que recorren esta tribuna oficial. 6 de las 8 cofradías iluminan a esta hora Málaga, absolutamente atestada de malagueños y de visitantes atraídos por las sagradas imágenes. Desde este punto en el que nos encontramos, junto a la céntrica calle Larios y muy cerca de la Catedral de Málaga, oímos desde saetas hasta el archiconocido Novio de la Muerte, que entona la Legión, cuyo Cristo crucificado pasará por aquí en tan solo unos minutos. Y entre los testigos esta noche, incluso la Casa Real, Doña Sofía. Incienso y sin lluvia de momento a la vista, transcurre este Jueves Santo en Málaga. Pues gracias, Jesús. Ahora sí, vamos por el análisis. 16 minutos, 9:06 en Canarias, lo decía yo al principio. Después de que Alemania haya legalizado la posesión y el consumo de cannabis, Sumar quiere reabrir este debate en España. De momento lo que han hecho 2 diputados de la formación es plantear varias preguntas parlamentarias para que el ala socialista del gobierno se pronuncie al respecto. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo que propone Sumar es seguir la estela de Alemania. Allí se acaba de aprobar una ley que permitirá a partir de este mismo 1 de abril la tenencia de hasta 50 gramos de cannabis, el cultivo no comercial y la distribución controlada en clubes de cannabis. Los de Yolanda Díaz creen que este ejemplo puede servir para reabrir aquí el debate, empezando por lograr que el PSOE aclare su postura. Eso es a lo que aspiran con esta iniciativa que firman 2 diputados de Izquierda Unida y en la que preguntan por escrito al Gobierno qué opina sobre la posibilidad de despenalizar y regular la tenencia de marihuana para consumo propio, y preguntan también si creen que esa despenalización y regulación podría ser un instrumento para luchar con mayor efectividad contra las mafias y el tráfico de drogas. Según los diputados, el prohibicionismo que hay aquí actualmente en España no está funcionando para acabar con este problema, y además critican la hipocresía que supone, dicen, aceptar el consumo de drogas como el alcohol y el tabaco o el uso sanitario de la metadona, pero no se permite a la ciudadanía decidir sobre una cuestión que creen estrictamente privada, dicen, como es el consumo regulado de marihuana. Gracias, Ana, y dejadme que me vaya hasta los Estados Unidos. Sara Canals, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pablo, ¿qué tal? Porque allí es verdad que prácticamente la mitad de los estados han aprobado el uso recreativo de la marihuana, no solo el medicinal. Y no sé, Sara, si ya podemos hacer algo de balance sobre qué efectos, cómo se ha notado esto sobre la salud de la gente. Sí, bueno, empiezo por el impacto económico. Venga. Que es un poco los datos que tenemos más recientes. Sí. Bueno, a nivel económico se nota sobre todo en los impuestos, ¿no? Los estados que han legalizado el cannabis recreacional han recaudado muchísimo dinero. Por ejemplo, hay un estudio muy reciente que lo analiza y pone el acento en los estados de Colorado y de Washington, que son los 2 pioneros en legalizar la marihuana recreacional. Fue en 2012, hace 12 años concretamente. En Washington, en 2021, recaudó más de $500 millones, 85 millones más que el año anterior, y también en Colorado en 2021 se recaudó más de 420 millones, casi un 10% más que el año anterior. Así que aquí en Estados Unidos los impuestos, la creación de puestos de trabajo, el volumen de negocio que genera todo este mundo, productos, tiendas, empresas, etcétera, pesa muchísimo a la hora de valorar este tipo de leyes, ¿no? Son incentivos para impulsar la legalización. Es verdad que cada estado tiene sus reglas, pero es una normalización que se ha ido implantando con los años. Por ejemplo, en las pasadas elecciones legislativas, Maryland y Minnesota votaron por legalizarla en un referéndum. Más de la mitad de la población vive en un estado donde se puede consumir sin problemas y cerca de un 70%, Pablo, de los ciudadanos apoyaría legalizarla. El 70%, ¿eh?
Y entiendo que ya no hay debate social al respecto, Sara, ¿o sí? No hay debate social. Y antes me preguntabas por el tema de la salud. Sí, y es muy curioso porque el debate es casi inexistente, ¿no? La alarma que hay con el fentanilo, con los opioides, no se ve para nada en el cannabis, aunque a veces sale algún estudio sobre las repercusiones negativas que puede tener. El mes pasado, por ejemplo, uno relacionaba la marihuana con problemas del corazón y sí que algunos medios se hicieron eco. Pero, por ejemplo, el caso de Nueva York lo refleja muy bien. Allí es legal desde hace 3 años, en 2021, y el jefe de salud pública dijo hace poco en una entrevista en el diario.es, precisamente, que sí que preocupan los riesgos del cannabis, sobre todo la dependencia que hay entre los jóvenes, sí, pero que aún así prefieren la legalización, ¿no? Decía este funcionario que no quieren volver a la época en la que se criminalizaba y se castigaba a la gente por posesión, porque tenía un fuerte impacto en las comunidades de color y también en las comunidades de ingresos más bajos. Claro, es que fíjate, es todo un debate, ahora lo abordamos en toda esta vertiente de la medida como tal. Sara Canals, mil gracias como siempre. A vosotros, un abrazo. Que vaya bien, pero antes queremos hablar con Félix Alonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Él es diputado de Sumar, es uno de los impulsores de esta iniciativa. ¿Por qué usar esta fórmula de las preguntas al gobierno? ¿No es más fácil preguntar directamente pues, en el Consejo de Ministros, en las reuniones que se pueda mantener con el presidente o con el ala socialista del gobierno? Porque lo que queremos es abrir un debate en la sociedad. Y yo creo que es importante que se conozcan las cosas y también es importante que se vea el problema que, por ejemplo, nosotros en Tarragona tenemos con las mafias. Y no únicamente es el hecho del consumo recreativo, por supuesto que sí, pero también vale la pena empezar a pensar que las mafias en estos momentos pueden estar infiltrándose o pueden estar trabajando, tal como decía el jefe de los Mossos no hace mucho, que es la mayor amenaza que, por ejemplo, tiene la estabilidad en Cataluña. Por tanto, yo creo que hay un doble debate. Por supuesto, el tema del consumo, ya saben ustedes que en nuestro programa ya lo recogíamos, pero luego el tema de cómo estas mafias están trabajando y se están infiltrando. No hace mucho, el mes pasado, detuvieron a 13 personas, miembros de la mafia marsellesa, que habían participado en un crimen en Salou. En una actuación conjunta entre la policía francesa y la española, y la catalana, por supuesto. Y también, no sé si ayer o antes de ayer, esta semana mismo, los Mossos acaban de hacer una operación conjunta con la Policía Nacional para desmantelar una banda de asaltos de narcosalas. O sea, que tenemos un problema también policial y tenemos un problema, yo creo que antes hemos escuchado perfectamente a la corresponsal en Estados Unidos que nos decía que ese debate en la ciudadanía está superado. Por tanto, yo creo que vale la pena empezar a discutirlo, ver con documentos qué es lo que está pasando, si vale la pena, y ver si el ejemplo también de Alemania nos sirve en España para legalizar el consumo. Claro, citaba usted a los Mossos también dicen, no tenemos claro el efecto de una legalización, porque también lo que opinan es, a lo mejor lo que hacemos es fomentar estas mafias, es decir, que se produzca en España y que después desde España se distribuya al resto de Europa aprovechando la legalidad. Bueno, ese problema también lo podrían tener en Alemania, ¿no? Porque también la ha legalizado. Yo creo que lo que hay que hacer es, lógicamente, trabajar de una forma conjunta en la Unión Europea, pero segurísimo que es mucho mejor saber que la gente está comprando en un sitio legal, que está regularizado. Los mismos Mossos nos decían o nos dicen que es importante que no haya un vacío legal, por ejemplo, con los clubs canábicos o con los productos que también se están vendiendo en estos momentos en las tiendas relacionadas con la marihuana y que desgraciadamente tienen un vacío legal. O sea, todo eso es necesario regularlo y la mejor forma de regularlo es, como siempre, luz y taquígrafos. Y yo creo que en este caso sería positivo para el hecho de la lucha contra las mafias, porque en el momento en que tú ya no tienes por qué acudir de una forma irregular a comprar esos productos, pues segurísimo que las cosas variarían. Pensar que decían que Tarragona Cataluña es la puerta de entrada de la droga en Europa, y lo es ahora, sin necesidad de legalizar nada. Y lo es. ¿Por qué? Porque se están produciendo una serie de espacios que se están tanto indoor como exteriores, que hay una producción bárbara de lo que es la marihuana en toda Europa, y por tanto aquí hay que buscar, hay que poner hilo a la aguja, ¿no? Y yo creo que, como dicen los Mossos, en este caso, que hay que regular, porque es la forma mejor de tanto para una cosa, como decíamos antes del tema del autoconsumo, como para luchar contra estas mafias que pueden perjudicar, y de hecho están perjudicando. Imaginaros si algún día se abre el hard rock, sería la forma de tener una lavadora industrial del dinero negro de la mafia de la droga. Por tanto, es un debate que yo creo que es bueno que la ciudadanía lo tenga. Aquí, por aclarar, es verdad que los Mossos, claro, no lo tienen. Cuando le hemos preguntado a favor de la legalización, los Mossos ahí dicen
eso forma parte de la política. Lo que es evidente es que existe un problema de seguridad después de salud pública, porque luego es el otro debate. Claro, la ministra de Sanidad, Mónica García, forma parte de su espacio político, de Sumar. ¿Ella está de acuerdo con la legalización también recreativa? Lo digo pensando, ahora nos decías a la Canals, problemas cardíacos, pero es que también, por ejemplo, muchos expertos advierten de si los adolescentes empiezan a fumar marihuana, seguramente puedan desarrollar problemas de salud mental en un futuro con más probabilidad. ¿Eso no les preocupa? ¿A la ministra de Sanidad compra esta legalización también recreativa? Pues claro que nos preocupa, por supuesto que nos preocupa. Cualquier cosa que esté relacionada con la salud pública nos preocupa muchísimo. Pero también nos hagamos una pregunta. En estos momentos, la droga, la marihuana que se consume, ¿hay algún tipo de control sobre ella? ¿Está manipulada? ¿No está manipulada? Por eso, a lo mejor resulta que la gente que en estos momentos está consumiendo marihuana no la está consumiendo tal como podría estar de una forma regulada, como se está haciendo en Estados Unidos. Y en referencia a lo que me decía usted de la ministra de Sanidad, pues lógicamente la de preguntar a ella, pero nuestro programa electoral bien lo decía, que lógicamente está a favor. Pero ¿no es raro preguntarle al ala socialista del gobierno antes que a la ministra de Sanidad de su espacio político? Hombre, no, a ver, los diputados, y eso yo creo que es un gran qué en la democracia, tanto en española como en cualquier otra, tenemos libertad para hacer ese tipo de preguntas. Y yo creo que hasta es bueno, no necesariamente las cosas han de quedarse dentro del Consejo de Ministros, que tienen otras cosas y muy importantes, como esta, por supuesto, que discutir. Como se puede imaginar, pues cuando hay un Consejo de Ministros, me imagino, yo no he estado nunca, me imagino que no únicamente el debate, se debaten de muchas más cosas y los debates de fondo se dejan para otros lugares, y yo creo que para los expertos también nos tienen que decir lo que usted decía, ¿no? A ver cuáles son los pros y las contras y ver cuál es el resultado. Y yo creo que esa es la mejor fórmula para después tomar una decisión. Y si dice, acabamos de escuchar que en Estados Unidos ese debate ya está superado y en Alemania acaban de aprobar una ley, pues a lo mejor también es bueno ver qué hacen los demás países, cuál es el resultado, hacer el balance y en función de eso tomar una decisión. Sí, lo que sorprende, que no sé si ahora el oyente lo podrá entender, es decir, Sumar quiere saber qué opina el ala socialista y presenta una iniciativa en el Congreso de los Diputados, pero Sumar no sabe qué piensa su ministra de Sanidad al respecto. No, mi ministra de Sanidad sabe perfectamente, sé lo que opina porque lógicamente ha participado en el programa y el programa está por la legalización, sí. Y alguien dirá, ¿y desde el Ministerio de Sanidad no se puede impulsar? Bueno, yo creo que esas cosas no son exclusivamente del Ministerio de Sanidad, son efectivamente, como usted ha dicho, de las dos alas del gobierno. Por tanto, yo creo que eso, lógicamente, en algún momento, y insisto, creo que es la sociedad la que ha de empezar a hablar este debate, en su momento, cuando esté maduro, pues se tomará una decisión, y yo espero que sea, lógicamente, la de la legalización. Pues Félix Alonso, diputado de Sumar, muchas gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que vaya bien. Gracias, igualmente. Daniel, ¿se va a abrir este debate? ¿Tú crees que el gobierno se va a atrever a tomar una iniciativa como Alemania? Yo lo veo complicado. El que se abra, a no ser que se lea que puede ser una manera de abrir un debate políticamente, estoy hablando, y más allá de las cuestiones de fondo, bueno, que beneficie de alguna forma al gobierno en cuanto a su imagen o en cuanto a la capacidad, ¿no?, de mover nuevos temas en sociedad que hasta ahora no hemos tratado. Eso es más o menos el contexto político, ¿no?, donde yo creo que se podría dar. Luego tenemos una cuestión de fondo que desde hace décadas está ahí, ¿no? Y cada vez más en diferentes países, como habéis estado explicando, esta legalización se va abriendo, ¿no? Pero a mí me gustaría que en España, si llegáramos a ese punto, tuviéramos en cuenta toda una serie de cuestiones que algunas veces parece que pasan por alto porque es muy difícil, digamos, tener en cuenta todos los factores que algunas veces son contradictorios. El penal, por ejemplo. Mira, yo hace unas semanas tenía un viaje al norte en autobús. Paramos en un área de servicio perdida de Castilla, nos bajamos los viajeros y a los 5 minutos llegó un coche de la Guardia Civil. Yo pensé que el coche, los guardias civiles iban a tomar un café. Claro. No, habían ido exprofeso a ver si alguien estaba fumando. Así, Sí, del autobús. Se pusieron a buscar entre la gente que nos habíamos bajado, que estábamos tomando un café, fumando un cigarro, y una señora de unos 50, tantos años, no parecía el público objetivo, ¿verdad? Pues había ido pues un poco más allá y la mujer se estaba fumando un porro. Fíjate. Claro, yo vi la situación, era ridícula. O sea, que esa señora le fueran a poner una multa, que no estaba haciendo nada, estaba tranquilamente, que esos agentes estuvieran perdiendo ese tiempo, que estaban haciendo lo que les habían mandado por otro lado. ¿No? Qué pérdida de tiempo de una cuestión tan insustancial en el fondo, que a nadie estaba molestando y no pasaba realmente ningún hecho punible realmente, ¿no? A mí me llamó mucha atención. Ahora, ¿qué es importante o qué es grave?
la cuestión del narcotráfico. El narcotráfico, en España tenemos distintas zonas donde, según los expertos, empieza a ser un problema de cierta entidad, de cierta gravedad, ¿no? Sí. ¿Qué capacidad tendría, que es lo que nos preguntamos todos, la legalización de afectación al negocio del narcotráfico? ¿Lo reduciríamos ostensiblemente? ¿Lo dejaríamos de hacer una cuestión económicamente tan opípara al legalizarlo? Por otro lado tenemos la cuestión de la salud, lo que hemos estado hablando. Oye, esto afecta, no lo podemos tomar tampoco a broma. Afecta en cuestiones de salud mental sobre todo, ¿no? ¿Cómo enfocaríamos este asunto, ¿no? Y voy en lo último, que yo con la cuestión de la producción, la pregunta de los diputados de Unidas Podemos iba al autocultivo para el autoconsumo en privado, en clubs. Yo pongo otra cosa encima de la mesa. ¿Y si fuera el Estado quien se encargara de la producción? Porque hay que recordar que el tabaco en España era de producción nacional. Sí. Teníamos marcas de producción nacional y era el Estado quien se encargaba de esa producción. Esto, económicamente, ¿qué nos supondría? ¿Qué nos supondría en cuanto luego los problemas de salud? Que, en fin, es una cuestión compleja. A mí me parece positivo que se abra el debate, pero afrontándolo, yo creo, de una vez por todas con la entereza para llevarlo a cabo, bueno, teniendo en cuenta los factores. Esther. Pues a mí me parece un tema lo suficientemente complejo y poliédrico para que esto no se abra el debate con una pregunta parlamentaria. A mí, como a ti, Pablo, me sorprende que los socios o una parte del gobierno de coalición pregunte a la otra si está dispuesta a abrir el debate a través de una pregunta parlamentaria. Estas cosas no se hacen así. Es decir, si se quiere abrir el debate, se abre en una subcomisión parlamentaria. Y desde luego el debate no puede ser estrictamente político. Creo que es un asunto lo suficientemente complejo como para abordarlo desde distintos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista político-social. Tiene que haber criterios médico-científicos, tiene que haber criterios policiales, tiene que haber criterios sociales y, desde luego, el económico para mí es el que menos cuenta, que se ha puesto encima de la mesa. Cuando te decía el diputado que su ministra de Sanidad sabía perfectamente cuál era la posición de la coalición Sumar, porque había redactado el programa electoral, no lo tengo tan claro, porque hace un par de meses la propia ministra de Sanidad lo que se comprometió es a impulsar la regulación medicinal del cannabis. Que es otra cosa. Pero no, que es algo muy diferente. Si no recuerdo mal, en la legislatura anterior se aprobó una iniciativa a propuesta del Partido Nacionalista Vasco, creo que fue, en el que efectivamente se creaba o se comprometía a crear una subcomisión parlamentaria para estudiar la regulación medicinal del cannabis, y esto es lo que se ha comprometido a impulsar la ministra de Sanidad. En ningún caso a abrir un debate social ni político en el Parlamento respecto al uso recreativo, que es de lo que creo entender que preguntan los diputados de Izquierda Unida, ¿no? Yo sinceramente creo que no es bueno el limbo legal que tenemos en España al respecto, puesto que se puede consumir, pero en determinadas dosis, se puede tener marihuana en casa, pero no es legal. Es decir, es lo suficientemente ambiguo como para que efectivamente se intente no solamente la regulación del uso medicinal, que está extendido en otros países, y aquí no lo tenemos ni siquiera regulado, pero sí para poner unos límites o para afrontar el debate de la forma más científica o médico-científica posible. Yo creo que la propuesta que han hecho, o la pregunta que han hecho los diputados de Izquierda Unida va a caer en saco roto. Es decir, porque la posición del Partido Socialista en las diferentes iniciativas que se han planteado o diferentes debates que se han planteado en el Congreso siempre ha sido no, o siempre ha sido negativo a abrir cualquier otro debate que no sea el uso medicinal. Más bien, históricamente, el Partido Socialista, por lo que yo recuerdo, se ha alineado con las tesis prohibicionistas de Naciones Unidas y ha negado incluso en alguna ocasión las propiedades médicas del cannabis. Es verdad que con el cambio de posición que hubo en la OMS en los últimos años, donde ya se admite que había una utilidad médica, pues se abrió un poco a estudiar el asunto, pero nada que vaya hasta los extremos que plantean los dos diputados de Izquierda Unida. Claro, Miquel, es verdad que la situación es cuanto menos curiosa actualmente, por lo que decíamos, porque tú fácilmente puedes encontrarte, tú en Barcelona seguramente, a la que salgas de la radio de aquí un rato, te vas a cruzar con alguien que está fumándose un porro de marihuana
con naturalidad. Es decir, está naturalizado, no está legalizado. Pero dar ese paso seguramente conlleva otras muchas cosas que habrá que calcular bien también, claro. Sí, y no solo esto, si ahora sales a la calle en Barcelona y preguntas a cualquiera de los miles de turistas que tenemos estos días por aquí y les preguntas si el cannabis es o no legal en España, estoy seguro que la mayor parte te dirán que sí que es legal porque lo ven en todas partes y consideran y creen que la facilidad de acceso es tal que eso significa que está legalizado en España. O sea, ellos ya lo dan por legalizado y de hecho lo han convertido en una forma de ocio y una de las motivaciones por las que vienen a Barcelona, sobre todo los más jóvenes, para poder entrar a estos clubs canábicos. De aquí que el hecho de mirarse en el espejo de Alemania, donde la vía de acceso a ese cannabis, aparte de si tú lo cultivas en tu casa, son esos clubs canábicos, es lo que me hace dudar de la eficacia o de la conveniencia de esta regulación, si se basa en que la vía de acceso son los clubs canábicos. ¿Por qué? Porque en Barcelona, por ejemplo, se han convertido realmente en atracciones turísticas y por más que en teoría tengas que registrarte previamente y por lo tanto tengas que residir en la ciudad, se ha encontrado mil y una fórmulas de evitar estas restricciones y Barcelona se ha convertido pues en un destino canábico. Antes hablábamos de si Cataluña se estaba convirtiendo en un narcoestado por el hecho de que sea la puerta de entrada y también de cultivo, no lo olvidemos, de ese cannabis aquí en el sur de Europa, pero es que ya las ciudades españolas, sobre todo las más turísticas, ya son estos supermercados. De ahí que quizás sería conveniente estudiar otros modelos, por ejemplo el de Uruguay. Uruguay hace más de 10 años que empezó también a legalizar este consumo de cannabis y allí se hace a través de las farmacias, la distribución se hace en farmacias, previo registro. Y una de las curiosidades que hemos visto en Uruguay es que solo hay unas 90 a 100.000 personas registradas en esas farmacias para poder comprar una cantidad determinada cada mes. Pero si la distribuyen a través de las farmacias, perdona, sí. será porque se reconoce el uso medicinal, pero no el uso recreativo, sino no sí, se pero a través de las farmacias, ¿no? En este caso creo que además también se considera el uso, digamos, recreativo, pero se ha considerado que la vía de distribución de las farmacias es más seguro que el que sean a través de clubes canábicos, ¿no? Pero me refería que la cifra es muy baja, son 90.000 personas de un país de 3,6 millones o 3,7 millones de habitantes. Lo que sí que nos dice la experiencia de Uruguay, por lo que hemos leído, es que la delincuencia vinculada al narcotráfico no ha disminuido en la medida que esperaban. Por eso, esas fórmulas mágicas de relacionar la legalización con la bajada de la criminalidad hay que ir con mucho cuidado. Claro, yo insisto, los Mossos advierten de que puede ser todo lo contrario. Es decir, facilitamos que se esté cultivando aquí, por lo tanto desde aquí se distribuirá. Y si cultivas aquí, hay una serie de industria alrededor de la marihuana que ahora es legal, y pienso por ejemplo en los pisos, que de repente pasan a ser pisos dedicados al narcotráfico y que por lo tanto economía que ahora es legal pasa a ser ilegal, mafias se instalan, se hacen más fuertes. No es tan fácil y los Mossos no lo tienen tan claro al respecto. Así que es un tema que seguro se va a seguir debatiendo porque llevamos años debatiendo sobre esto. No creo, ya veremos, que estas preguntas parlamentarias vayan a zanjar este debate en nuestro país. Hora 25. Pablo Tallón. 10:33, 9:33 en Canarias, en la mesa de análisis, Miquel Nuguester Palomera, Daniel Bernabé. Decíamos que íbamos a hablar de economía, porque a pesar de la crisis por la inflación, de las medidas que se han tomado para combatirla, España por cuarto año consecutivo, ha cumplido con los objetivos de déficit que marca Europa. Así que vamos a saludar al jefe de economía de la SER, Javier Ruiz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Javier, nuestro país cerró 2023 con una desviación del 3,64%, que puede parecer aquello bastante, pero que supone incluso mejorar las previsiones iniciales, ¿eh? Sí, la cifra es ligeramente inferior, 3,64%, a lo que se había anunciado incluso la semana pasada, que se dijo que era 3,66%, y desde luego mejora la cifra oficial del gobierno, que era el 3,9%. Así que 3,64 es el dato final, es el dato definitivo y es un dato que hace que cumplamos con los objetivos de déficit por cuarto año consecutivo. El gobierno lo está leyendo en clave política diciendo es compatible aumentar el crecimiento económico y reducir el déficit desplegando estado del bienestar, y a partir de aquí el problema va a ser menos nacional y más autonómico, porque las autonomías son las únicas que no han cumplido. Los presupuestos generales del Estado que se iban
iban a aprobar les permitía un margen, pero son esas propias autonomías, el Partido Popular quien las gobierna, el que ha tumbado esos objetivos para este año. Así que están desviadas y van a tener que recortar más de lo que se les permitía. Va a tener que haber más recorte de gasto en lo autonómico. Así que ahora mismo lo que tenemos es una llegada a la meta este año, sí, hemos cumplido, y un problema para el que viene, especialmente en los gobiernos autonómicos. Javier, ahora seguimos porque esto me ha dado que pensar, pero antes, Miquel, ¿qué tiro en el pie del Partido Popular? Porque de repente dices, a ver, por boicotear un poquito el presupuesto del Estado te has quedado sin un dinero importantísimo para las comunidades autónomas, pero es que al final ese presupuesto ni siquiera ha acabado saliendo. El gobierno ha dicho, no lo presento, que sería otro debate, si esto es ético, si es correcto, pero de entrada al Partido Popular parece que bien no le ha salido esto. No le ha salido bien, y además pues efectivamente muchas de sus autonomías pues quedan retratadas con esta fotografía que estaba describiendo Javier. También es verdad, y hay que hablar también a favor de las autonomías, que buena parte de los servicios públicos que crean mayores déficits son los que dependen directamente de las autonomías, y aquí estoy hablando de la sanidad y de la educación y los servicios sociales, pero efectivamente bien en la fotografía no queda, y sobre todo porque España está en la senda del cumplimiento de los objetivos de déficit, y lo hace en un contexto, digamos, de que sigue insuflando dinero a la economía. No lo hace a base de recortes, al contrario de economías cercanas. Francia está sumida en un proceso de recortes importante, y creo que también esta semana ha presentado sus datos de déficit en torno al 5%, o superando el 5%. Por lo tanto, de alguna forma sí que creo que hay que poner en valor que con medidas que fomentan el crecimiento y que están metiendo dinero público, como hemos visto los últimos meses, para el gas, la electricidad, etcétera, pues que se pueda llegar a estas cifras. Claro, es que sobre esto ahora con Javier Ruiz hablaremos, ¿no? Estas dos salidas de la crisis, pero de entrada el mapa, lo que decíamos, Esther, es bastante incomprensible desde el punto de vista de las comunidades que hayan renunciado a este dinero. Bueno, yo creo que en el debate parlamentario, donde el Partido Popular efectivamente se pegó un tiro en el pie, se le advirtió de las consecuencias para las comunidades autónomas que estaban esperando efectivamente la transferencia de dinero. Yo, fíjate que creo que la economía hace tiempo que dejó de ser un problema para el Gobierno de España, y por lo tanto ha dejado de ser materia de oposición para el Partido Popular. Esto que llamamos polarización, y que tiene muchos ángulos, tiene también mucho que ver con la buena marcha de la economía. Es decir, el día que el Partido Popular se dio cuenta que la economía no podía ser materia de oposición en la refriega política y parlamentaria, es cuando empezó a subir los decibelios de su discurso político, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Y es que ciertamente desde el año de la pandemia, desde 2020, con el estallido de la pandemia, España ha reducido el déficit en más de 60.000 millones de euros. Y además ha ampliado servicios públicos. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, como decía, ha dejado de ser la economía un problema para España, y además se ha demostrado que es compatible reducir el déficit con reforzar el estado del bienestar, y con el despliegue del escudo social que desplegó el Gobierno como consecuencia de la pandemia, y posteriormente con la crisis de la guerra de Ucrania. Yo creo que todo esto, unido al dinamismo que hay en el empleo en este momento en nuestro país, con una cifra récord de afiliados a la Seguridad Social que no se habían alcanzado nunca, de más de 21 millones de empleados, o de ocupados, mejor dicho, creo que demuestran que efectivamente la gestión económica de los últimos años, es verdad que acompañada por una ortodoxia europea que es muy diferente a la de la crisis del 2008, ¿no? Pero es verdad que se ha demostrado que es compatible efectivamente reducir el déficit con el despliegue de políticas sociales que protejan a la población más vulnerable, y por lo tanto yo creo que este asunto ha dejado de estar claramente en la primera línea de la agenda de la oposición. Daniel. No, yo creo, fíjate, que es una cuestión de cierta complejidad. Porque por un lado la derecha, fíjate que en estos días se ha intentado poner encima de la mesa un nuevo falso debate con el tema de la deuda, ¿no? Que sí, es evidente que es elevada, pero la deuda no se calcula por sí misma, sino que se hace en relación al PIB.
y esto lleva unos días un falso debate, como si la deuda pública española fuera prácticamente a quebrarnos, que es lo que se está diciendo. ¿Y si tú creces? Si tú creces, los mercados que te la van a comprar lo van a hacer con mayor facilidad y por tanto esa deuda no es un problema porque se entiende que tú la vas a poder pagar. No estamos en la situación de la década pasada donde la prima de riesgo, recordaremos cómo se mide esta deuda, nos estaba diciendo que poco más que en algunos momentos España iba a tener problemas para situar esa deuda en los mercados, sí. ¿no? Esto es así. Entonces hay que tener una cierta desesperación para directamente mentir de esta forma y además trasladar una sensación de catastrofismo, ¿no? Lo que se está consiguiendo es bueno, sin duda alguna. Bueno, además, y con una cuestión, digamos, de quiebro histórico de las tendencias o de las inercias que nos decían que esto que está ocurriendo en España no podía ocurrir. Es decir, que no se podía crecer y reducir déficit. Y que ese crecimiento, además, estamos viendo que está soportado por un empleo que además no solamente es que se crezca, sino que hace unas semanas salió un informe de Comisiones Obreras que informaba que ese crecimiento en el empleo se está dando en sectores técnicos, es decir, está quedando un mejor trabajo, además de que se esté creando empleo, ¿no? No se está creciendo únicamente, empobreciendo, que era la receta que habíamos tenido en crisis anteriores. Esto debería hacerse uno de los ejes centrales del discurso de este gobierno, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que no puede ser demasiado triunfalista. ¿Por qué? Porque si esto siendo muy importante, habría que ver si está favoreciéndose toda la población por igual. Y aquí me temo que es lo que nunca entramos del fondo, que es que, sin duda alguna, yo creo que se ha salido de la crisis de una manera diferente, que con este gobierno estamos en mejores condiciones las capas populares de lo que podían estar, pero es, digamos, una forma de verlo de manera negativa. Es decir, es muy difícil demostrar que tú estás algo mejor y que no estás peor, que era lo que ocurrió en la pasada crisis, ¿no? Claro. ¿Por qué lo digo? Porque con unos precios de la vivienda, por ejemplo, tan altos como tenemos, incluso en el mercado del alquiler, la cuestión es que se nos está yendo mucho dinero por ese lado, dinero que podría ir hacia otro lado, hacia la economía productiva, hacia la economía de consumo y que se está yendo hacia el alquiler. Es que hay trabajadores pobres. Efectivamente. Que pagan su alquiler y se quedan sin un duro para acabar el mes. Y esto está ocurriendo en este país de una manera simultánea. Entonces es difícil y fíjate que políticamente, cuando nos hemos preguntado en estas últimas elecciones ¿cómo es posible, ¿no?, que las medidas del gobierno no hayan creado un voto más a la izquierda? La respuesta está aquí, ¿no? Es que hay mucha gente que no está viviendo mejor. Esto no quiere decir que con el gobierno de la derecha vivieran mejor, porque probablemente las medidas de recorte pues hubieran complicado mucho más la situación. Pero es difícil de ver exactamente este escenario. Claro, es que es complejo la vivienda, un problema aquí, un problema en muchos países. Aquí se ha intentado con la ley de vivienda, vamos a ver si tiene o no efecto. Pero estáis abriendo un melón que sí que me gustaría abordar con Javier Ruiz, que es: hemos aprendido, es decir, estas dos salidas a la crisis, la de 2010, ¿no?, que se hizo con recortes, con menos derechos, con un sufrimiento que ahí sí que era evidente que cada vez se estaba peor, con un sector público cada vez más débil. Comparándola con la salida de esta crisis, que es todo lo contrario, es política de gasto fomentada desde Europa, es decir, no solo en España, sino que ha habido una política de gasto, y hablo de crisis como la COVID, como la crisis de precios a partir de la guerra de Ucrania. Javier Ruiz, voy a volver contigo porque ¿tú crees que se ha acabado demostrando que esto es un antes y un después, que dice, oye, las políticas keynesianas a partir de ahora ya son las que nos van a permitir salir de la crisis? ¿O crees que no son comparables estas situaciones? Yo diría que no hay debate salvo para los muy cafeteros del liberalismo. Déjame que te compare lo que pasó en la crisis anterior y lo que ha pasado en esta. En la crisis anterior, entre 2008 y 2013, España sufrió una caída del 10% del PIB. El consumo privado quedó absolutamente arrasado, un 13%. La inversión de las empresas cayó un 38%. Aquí, el PIB no solo no está cayendo, está creciendo ya con respecto a 2019 y lo del consumo privado, bueno, asómate a cómo están los hoteles y hablamos. Esto es PIB y consumo. Hablemos de paro. En la crisis de 2013, el paro llegó a su máximo histórico en España. La austeridad nos llevó a un paro del 27%. Ahora teníamos un paro del 14%, antes de que llegara el COVID, tenemos un paro del 11,7% ahora mismo. Y es verdad que es el paro más alto de la Unión Europea, pero tenemos 360.000 parados menos que antes del COVID y tenemos más población activa que nunca, 21 millones de personas trabajando. Si comparamos poder adquisitivo, que esto duele, la cesta de la compra, la reforma laboral de Fátima Báñez, entonces del gobierno de Rajoy, le quitó 11 puntos de poder adquisitivo a los españoles. 11 puntos.
Hoy es verdad que hemos perdido poder adquisitivo con la inflación, pero los convenios están poniéndose ya al día. Así que, en fin, no hay ningún debate posible. Han fallado muchas cosas en esta gestión de la crisis. Hay muchas ayudas que no han llegado, muchos anuncios que mueren por asterisco, con tanta letra pequeña que los hace inalcanzables, pero que la solución de la austeridad fue un suicidio económico y que la de el despliegue del Estado, especialmente el Estado del Bienestar, ha atenuado los daños, hoy parece un debate indiscutido. Claro, Esther, yo ahora pensaba, aquí lo vemos de una forma así de evidente, parece que nadie ahora se va a atrever a defender lo contrario, cuando en la anterior crisis pues escuchabas voces en todos sitios, en todos los países, defendiendo esta austeridad. Pero luego miras, por ejemplo, Argentina, donde ves un Javier Milei que ha llegado a la presidencia prometiendo precisamente eso, es decir, coger la podadora, acabar con el estado del bienestar, recortar ayudas sociales, reducir impuestos, es decir, un librillo neoliberal, pero de manual, y gana. Sí. El riesgo todavía está, claro. Lo que ocurre que ahí influyen otros factores, ¿no? Claro, el descontento ya cronificado. Es la precariedad voto, cronificada, claro. El descontento, el voto protesta, el voto de cabreo, una clase política con un problema casi endémico de corrupción. Hay otros muchos factores. Pero yo creo que en Europa se ha demostrado sobradamente, y Javier ha hecho un repaso muy ilustrativo de los datos, de cuáles son las recetas que hay que aplicar en este tipo de escenarios. Pero antes os hacíais la pregunta de por qué socialmente no se reconoce que efectivamente las medidas desplegadas por el gobierno han funcionado y por qué sigue habiendo tanto descontento. Yo creo que fundamentalmente las medidas de gasto público en los momentos de crisis, tanto como consecuencia de la guerra de Ucrania como con la pandemia, fueron en su inmensa mayoría dirigidas a los sectores más vulnerables de la sociedad, y sin embargo las clases medias no percibieron o no sintieron que fueran beneficiados por esas políticas. Y eso, junto con el precio de la vivienda que mencionaba Daniel, y con los salarios que en este país siguen siendo bajos respecto a la Unión Europea y respecto a nuestros países vecinos, sigue siendo la gran asignatura pendiente que tiene la economía española en este momento, ¿no? Y de ahí probablemente el descontento que la ciudadanía o las clases medias hayan percibido que todas las medidas han ido a ese escudo social que protegía a los sectores más vulnerables y con menos ingresos para no dejarlos tirados en la cuneta, y sin embargo ellos, aunque había decisiones y rebajas de impuestos, por ejemplo en la electricidad, que afectaban a todos por igual, pero no lo han percibido de la misma manera. Unido eso a la inflación, que sí que es verdad que los españoles perdimos poder adquisitivo, y a pesar de la puesta a punto de los convenios colectivos, esta sigue siendo la gran asignatura pendiente. Claro, Miquel, asignatura pendiente, poder adquisitivo, vivienda, ahora lo situábamos. ¿Hay solución? ¿Este gobierno puede cumplir con las expectativas de decir voy a coger este problema, lo voy a resolver? Pues con la ley que se ha aprobado es evidente que no, porque tiene muchísimos agujeros, y el primero de ellos es este alquiler temporal que está copando todas las nuevas ofertas de pisos de alquiler que están saliendo en los portales, y parece que en las grandes ciudades esté desapareciendo prácticamente el alquiler convencional, es el de los 5 años, y que de alguna forma pues te da una cierta, y digo cierta, estabilidad, pero es que el problema también con los salarios, y los salarios sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes no ven un horizonte de progreso en la mayor parte de los trabajos que están haciendo en este momento, y esto provoca un malestar brutal en la sociedad. Preguntabas por Argentina, por Milei, no vamos a comparar malestares, mejor no hacer una escala de malestares, pero es verdad que hay un cabreo incipiente y cada vez más manifiesto, sobre todo en los jóvenes, porque no ven la forma, digamos, de progresar salarialmente en sus trabajos, y están viendo pues cómo se cuida otros sectores de la sociedad. Esta semana pues veía muchos comentarios de gente muy enfadada con esta medida, que yo creo que hay que poder aplaudir y hay que poder defender, pero que seguramente hay que poder explicar mejor, que es lo de los 2 euros para las entradas al cine para los mayores de 65 años. Es una medida, digamos,
que no es progresiva, porque es para todo el mundo, para entendernos, y muchas personas de más de 65 años, por suerte, y digo por suerte, y es bueno que así sea en este país, pues tienen pensiones más que decentes. No estoy hablando ni mucho menos de todos, pero es verdad que hay un malestar, sobre todo en las capas más jóvenes, que creo que debería preocuparnos y mucho. Claro, aquí sobre esto, el ministro es verdad que lo que dice es no es tanto una ayuda a la gente mayor para que vaya al cine, sino una ayuda a los cines para que se llenen de gente mayor. Dice, por eso hay que explicarlo bien, porque si no, realmente pues muchos sectores pueden cabrearse. Claro. Daniel. Desde lo político, fíjate que yo tengo dificultades para calificar cuál es nuestro momento. Intento muchas veces pensarlo. Desde lo político, nuestro momento, ¿eh? Sí, porque lo que estamos viendo, que todas estas medidas intervencionistas, políticas de izquierdas en la economía que la están haciendo funcionar, si lo calificamos de histórico, parece que es un adjetivo muy manido y que lo usamos a menudo, pero es que en este caso tiene sentido hacerlo, puesto que es la primera vez que en Europa, en los últimos 40 años, desde el advenimiento de Thatcher, por decirlo de una manera clara, que esto se le da la vuelta al paradigma de la ortodoxia neoliberal. Y además se le da la vuelta de forma exitosa. Habría que plantearnos seriamente que si lo neoliberal empezó con Thatcher en Reino Unido en los 80, si en España en los 2020 ha empezado un cambio, una forma social de entender la economía, que la cual deberíamos abordar con un contenido de creérnoslo políticamente y decir, nosotros estamos, en fin, enseñando a Europa que se pueden hacer las cosas de otra manera. Porque es cierto que Europa ha cambiado, pero en gran medida, bueno, porque Sánchez, en aquella reunión de verano del 2020, consiguió que se mutualizara la deuda, y porque Europa sabía que no podía, después del Brexit, después de tener otra Grecia, ¿no? Y otro gran problema en el sur de Europa, ¿no? Es una serie de factores, está claro, ¿no? Pero ¿por qué digo que esto me resulta difícil de caracterizar? Porque es que, por el otro lado, lo que tenemos es una radicalización de lo neoliberal, una radicalización tanto política, Milei, cultural. Vemos como en redes como YouTube hay cada vez más charlatanes que acceden a los jóvenes con una radicalidad neoliberal. Totalmente. Pero es que por otro lado tenemos que la propia economía está buscando sectores de escape, como la vivienda, donde nos estamos enfrentando a un problema de desposesión realmente, donde muchísimos ricos de todo el mundo vienen a España, traen su dinero a España a invertir de una manera completamente especulativa, que ya ni siquiera es comprar vivienda para venderla, comprarla a 5 y venderla a 10 en poco tiempo, sino que es el propio hecho de tenerla, paquetizarla, para que esa posesión te rente, digamos, especulativamente, con lo cual ya es que da igual lo que hagan con las casas, ¿no? Más luego todo el problema de pisos turísticos y tal y cual. Es decir, es muy difícil caracterizar el momento, porque estamos poniendo evidentemente barreras, se están haciendo las cosas diferentes en lo macroeconómico y se está teniendo un buen resultado, y esto evidentemente hace que mucha gente viva mejor porque hay trabajo, porque ha habido medidas de carácter social, pero luego por otro lado se está fallando porque no depende tan solo del gobierno, porque se nos dijo que el gobierno ahí no podía entrar en cuestiones como la vivienda o el salario, que en gran medida depende de unos empresarios que no están respondiendo socialmente a los beneficios que están teniendo. Claro, y con todo este panorama, no perdamos de vista, edad media de emancipación en España, más de 30 años. Hay países de Europa donde es a los 20. Citaba Daniel estos charlatanes neoliberales que aparecen por internet. Javier Ruiz nos sigue escuchando porque resulta que uno de ellos ha sido condenado a 25 años de cárcel. Es el conocido como el niño prodigio de las criptomonedas, Sam Bankman, que es el fundador de la empresa FTX. Ahora habrá gente en casa que piense, no sé qué es una criptomoneda. Es como si invirtiéramos en bolsa, pero nadie podrá tocar esas monedas. Unas monedas virtuales en las que se invierte, la gente gana dinero, en teoría, porque esto no está regulado por la Comisión Nacional, etcétera. A partir de aquí, este youtuber tan famoso, este influencer tan famoso, Sam Bankman, según el juez ha defraudado 8.000 millones de euros a sus seguidores. Se dice pronto, 8.000 millones de euros. Javier Ruiz, vuelvo contigo porque en Hora 25 de los negocios abrías un debate que me parecía interesante. Tú decías, hombre, teniendo en cuenta 25 años de cárcel, ha defraudado 8.000 millones de euros, me parece una condena hasta barata, decías. Es una condena barata si hacemos algo de matemáticas, porque es el segundo mayor fraude de la historia. Bernie Madoff defraudó 13.000 millones, Sam Bankman ha defraudado 11.000,
pero a Bernie Madoff le cayeron 150 años de cárcel, aquí van a ser 25 y veremos cuántos se cumplen. Si 11.000 millones defraudados a 25 años de cárcel te sale a 440 millones de sueldo por cada año de cárcel que cumples. Yo, por 440 millones, conozco a gente que estaría dispuesta a entrar en la cárcel, incluso algunos de esos años, sobre todo teniendo en cuenta que Sam Bankman entra en la cárcel con 32 años de edad y que no va a cumplir toda la condena. Así que se abre todo un debate sobre si esta es realmente una sentencia ejemplar o si sale barato defraudar, si es bueno ser un criminal de cuello blanco y es malo ser un delincuente de cuello azul. Tenemos de verdad un debate sobre si la justicia de verdad es igual para todos. Pues vamos a abordarlo. Javier Ruiz, gracias. Un abrazo, hasta luego. Miquel, empiezo contigo. A ver, no. ¿Ejemplar o es barato? Es que ya no es solo ese cálculo de los 400 millones por año, ese salario, digamos, de 400 millones anuales por estar en la cárcel. Es el prestigio social, o sea, los influencers de las criptomonedas, los criptobros que los conocemos, que tienen una grandísima influencia sobre amplias capas de la población y sobre capas de la población muchas veces insospechadas, gente con educación, gente que saben lo que están haciendo, pero que tienen una fascinación extraña para esas personas, porque te hacen sentir, cuando te explican sus negocios y te los intentan vender, te hacen sentir que si no te coges a esa vía fácil, en teoría, de ganar dinero, es que eres tonto. Sí. Eres tonto. Y eso tiene un prestigio social que está arraigando muchísimo, y seguramente también en esas capas de jóvenes que estábamos hablando antes y que ven que por más horas que le echen en el trabajo nunca van a prosperar o lo tendrán muy difícil para prosperar, y por qué no probar en eso de las criptomonedas. Esther. Efectivamente, yo creo que con 30 años, ¿no?, que creo que tiene, con 30 años era una forma de ganar, además de estafar, de la gran estafa que supuso aquello, dinero fácil y rápido, ¿no?, que es algo que a los jóvenes hoy les entra muy fácilmente a través de las redes sociales y de ese tipo de charlatanes que circulan por las plataformas que ellos utilizan. En todo caso, a mí una condena de 25 años, por mucho que se reduzca la condena posteriormente, no me parece una condena barata. Tú no pagarías, O sea, tú no pagas años de cárcel por estos... No, a mí es que me parece que estar privado un solo día o una sola semana de libertad ya tiene que ser una cosa tremenda, horrible. Imagínate 25 años de condena. Es que el tiempo es el bien más escaso que tenemos, aunque no seamos conscientes. Y la libertad. Claro. Y la libertad. Bien entendida. La libertad, yo creo que es algo que, en fin, por eso no coincido con Javier en que la condena haya resultado barata, estafar a tanta gente. Pero era una personalidad muy compleja, ¿no? Aparte de la juventud, de esos 30 años, que tenía una inteligencia extrema, con rasgos de autismo, estrambótico en su forma de vida, ¿no? A mí me parece que esto merece, más allá de los números y del análisis de la estafa que supuso para tantísima gente, ¿no? El estafar 8.000 millones de dólares es tremendo, pero da para un análisis de en qué y cómo se construyen en este momento las identidades más jóvenes en este planeta, ¿no? Que empieza a ser bastante preocupante desde mi punto de vista. Claro, es que, Daniel, son los nuevos ídolos, este tipo de gurús, estos criptobros que decía Miquel. Es lo que hablábamos, hay por detrás un aparataje cultural que les ha amparado, evidentemente, porque esto tiene un gran componente, digamos, más allá de lo publicitario, de la introducción de una serie de valores, del egoísmo neoliberal a través de las, por un lado, de la herramienta, de las nuevas técnicas de comunicación mediante vídeos digitales. En TikTok, en YouTube. Efectivamente, pero también, sobre todo, una cuestión identitaria a la que agarrarte, incluso ciertamente en algunos momentos machista. Sí. Yo soy parte de este mundo no porque le he hecho valentía, en términos más vulgares se suele decir, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hay por detrás del asunto que a mí me inquieta, ¿no? Leyendo la sentencia que citaba la prensa, ¿no? Que por lo visto se le acusaba de llevar una vida de lujo y delirios. Y dirigir la firma como quien juega al Monopoly, ¿no? Pero yo me preguntaba, pero esto no es lo que hacen todos.
Jugar al Monopoly. Jugar al Monopoly y vivir una vida de lujo y delirios. Este es que ha ido mucho más allá y se le ha ido de las manos, evidentemente, pero esto es lo que hacen todos. Y por todos me refiero a un nuevo modelo de entender la economía que paradójicamente surge detrás de la pandemia. Cuando vemos objetivamente que los países occidentales tienen serios problemas productivos para los bienes más básicos y cuando las cadenas comerciales caen, vemos que hay muchos países que no pueden fabricar elementos sustanciales y básicos. ¿Y por qué apostamos en la economía? ¿Por una economía productiva? ¿O apostamos por una economía no ya especulativa, sino delirantemente especulativa? ¿Qué es lo que son las criptomonedas? ¿Qué es lo que son las criptomonedas? Que fundamentalmente, bueno, es aprovechar una serie de... Es difícil de explicar, yo no lo acabo de entender casi nunca, pero aprovechar una serie de elementos técnicos, bueno, pues para poder encriptar el código que llevan estas monedas virtuales y, por tanto, fabricarlas y poder darles solidez, digamos, técnica y a partir de ahí crear un producto especulativo que incluso se intentó llevar más allá a los NFT, que eran básicamente imágenes, memes, cualquier cosa que hubiera en Internet, pues que también podía especular con ella. Con un sello de autenticidad. Claro, con un sello de autenticidad digital, con lo cual, bueno, es al final, pero bueno, no necesitábamos invertir en economía digital, en transición ecológica, en transición energética. ¿Qué está pasando? Y aquí efectivamente tenemos que es que hay mucho dinero financiero y como no saben qué hacer con ese dinero financiero, hay que buscar nuevos titulillos en el que meterlo, atrayendo, por cierto, el dinero de capas populares y la atención de capas populares que al final son estafadas, porque estos son estafas, productos financieros que no es que tengan riesgo, es que directamente es jugar a la ruleta rusa con ellos. Entonces, evidentemente aquí lo que falta sería una regulación ya a nivel internacional para tomarnos en serio que no se puede poner en riesgo la economía de todos por los deseos de lujo y delirios de unos pocos. Absolutamente. 11:01, 10:01 en Canarias, hacemos pequeña pausa. A la vuelta tenemos que hablar de Portugal. Antes hemos hablado de estos dos modelos, el neoliberal. Portugal, país rescatado durante la anterior crisis, que empezó a salir con políticas expansivas. Bueno, pues tiene ya un nuevo gobierno a punto para gobernar. De un 28 de marzo en el que 4 personas han muerto en España por el temporal, 2 en Tarragona, 2 en Asturias. Esta es la peor cara de un temporal, el Nelson, que también ha obligado a suspender muchísimas de las procesiones de Semana Santa. Así que antes de seguir con el análisis, vamos a ver qué tiempo nos espera para este Viernes Santo. Natacha Paya, buenas noches. Buenas noches. ¿Mejora la cosa o no? Pues la verdad que en las próximas horas continuará la inestabilidad. En Extremadura, Andalucía y gran parte de la meseta sur lloverá hasta mañana, incluso de forma ininterrumpida en varias provincias occidentales. Por la tarde también lloverá en el resto de la península y más intenso en el interior de la Comunidad Valenciana y en Aragón, donde no se descartan tormentas. La EMET mantiene activos numerosos avisos de color naranja y amarillo en todas esas zonas. En el Mediterráneo y Baleares, las precipitaciones, en cambio, serán menos probables e incluso inexistentes. En resumen, lluvias generales, aunque con apagarones, viento muy fuerte, nieve en los principales sistemas montañosos y, en cambio, aumento de las temperaturas en amplias zonas del extremo oriental, Baleares y en Galicia. Es decir, donde haría falta la lluvia, por ejemplo, estoy pensando, decías, Mediterráneo, poca posibilidad, Cataluña, por ejemplo, que está en emergencia por sequía, ahí parece que no va a caer el agua, en otros puntos sí, ¿eh? Efectivamente, son zonas donde hace falta más agua, pero a ver, circulación del oeste, pues el viento llega más reseco y no llega tan húmedo como debería llegar. Pues vaya, Natacha, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos quedan los deportes. Yago de Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Prometo que esta noche vamos a hablar un poquito menos de la Federación Española de Fútbol. Y vamos más de deporte, alguna pincelada, sí, pero vamos a descansar un poquito de los temas judiciales de la Federación, que nos tiene un poquito atareados últimamente. Tenéis material, por eso. Tenemos que hablar de la Champions femenina. Hay que dar la enhorabuena al Barça, se ha metido en semifinales. Hoy disputaba el partido de vuelta de cuartos de final, lo hacía en casa en el Johan Cruyff, ha ganado 3-1, que unido al 1-2 de la ida, pues hace que se meta de forma clara el equipo de Giraldez en semifinales, donde se va a encontrar al Chelsea. Además es histórico, porque es la sexta vez de forma consecutiva que el Barça en categoría femenina alcanza unas semifinales de la Champions, que es una locura. Lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado, tal cual.
y es impresionante lo que está haciendo en Europa y el dominio que tiene en la Liga Española, donde opta a hacer de nuevo el triplete, es una auténtica locura. Y por supuesto también a partir de las 12 pendientes de Carlos Alcaraz, que juega partido de cuartos de final de Miami. Delante va a estar un búlgaro, Dimitrov, así que durante el larguero vamos a tener en marcha el partido de Alcaraz. Pues Yago, os escuchamos en el larguero, que vaya bien. Muy bien, hasta luego. Que vaya bien. 11:06, 16 en Canarias. Enseguida analizamos todo lo que ha pasado en Portugal, que tiene mucha miga. 11:08, 18 en Canarias. En la mesa de análisis, Esther Palomera, Daniel Bernabé, Miquel Nogué. Decíamos, vamos a hablar de Portugal porque ya conocemos el próximo gobierno. El conservador Luís Montenegro ha optado por un ejecutivo en solitario, con peso político. Desde Oporto, Brais Suárez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto quiere decir que la extrema derecha queda fuera del gobierno, y aquí Montenegro lo que apunta es que para gobernar, para sacar adelante leyes, lo que va a hacer es buscar la geometría variable, es decir, unas las apruebo con unos, otras con otros, ¿no? Eso es, los conservadores ya lo venían anunciando y hoy se ha confirmado. Gobiernan en minoría, con 17 ministros, 10 hombres y 7 mujeres, de un perfil muy político, muy asentados en el Partido Socialdemócrata de centro-derecha. Solo se le suman Uno Melo, el socio de coalición de Montenegro en las elecciones, que será ministro de Defensa. También hay algunos cargos con experiencia más técnica, especialmente en sanidad e infraestructuras, y en general es notable una fuerte orientación hacia Europa, con perfiles relativamente jóvenes de quien se espera un aire fresco. Es un gobierno que traz o combate político e a experiencia política, mas traz também a capacidade técnica para governar y transformar el país. El nuevo gobierno de Portugal conjuga experiencia política con la capacidad de reclutamiento en la sociedad civil. Trae el combate político y la experiencia política, pero también la capacidad técnica para gobernar el país, ha dicho Hugo Soares, representante de los conservadores. Ante todo, deberá ser muy dialogante para llegar a acuerdos con las distintas formaciones del Parlamento. También se les presupone agilidad para implementar medidas urgentes con sectores muy precarizados. Ya se habla de un gobierno de combate que quiere ganar crédito ante lo que ve como una prueba de hierro. En 3 meses, las elecciones de junio. Los nombrados tomarán posesión el próximo martes y tendrán 4 días para dar a conocer a sus secretarios de Estado. Gracias, Brais. Daniel, no sé si es pensable esto, imaginable en España, un cordón a la extrema derecha. Si preguntamos, el PSOE dirá, ¿es culpa del Partido Popular que ha pactado por ellos? Si preguntamos al Partido Popular, ¿es culpa del Partido Socialista que nunca haría presidenta a Feijóo para que Vox no dependiera? Todos hemos pensado esto, ¿verdad?, cuando hemos visto lo de Portugal. Claro. Por un lado, fíjate que el gobierno de derechas portugués va a tener una ventaja, y es que se ha encontrado con que la izquierda en el gobierno ha hecho los deberes y los ha hecho bien también, porque tienen el mayor excedente presupuestario en los últimos 50 años, con lo cual este gobierno de derechas va a poder atender las reivindicaciones de diferentes colectivos públicos, maestros, policías, seguridad, que desde hace tiempo pedían sueldos más altos, ¿no? Eso de la herencia recibida, claro, en este caso... En este caso la herencia recibida de la izquierda ha funcionado, pero quien va a disfrutarla, entre comillas, o quien va a administrarla va a ser el gobierno de la derecha. Esto es notable también por la forma tan peculiar que hubo de descabalgar al anterior gobierno de la izquierda, con una cuestión judicial por medio bastante, bueno, podríamos poner entre comillas, complicada, ¿no? Claro, ¿cuál es la cuestión? Vamos a ver. Es decir, ¿tú cómo no te apoyas en la ultraderecha? Por una motivación del propio Partido Conservador, vamos a decir, por llevar adelante de una manera legítima la negociación de sus leyes con unos o con otros, ¿de acuerdo? Pero aquí el problema en España que hemos tenido es que el Partido Popular ni siquiera ha hecho esa intención, porque que yo recuerde no hemos visto que el Partido Popular ofreciera de alguna u otra manera algunas políticas ligeramente progresistas al Partido Socialista, por ejemplo, para decir, oye, vamos a aplicar estas medidas y nos votáis a cambio. No hubo una negociación. Una contrapartida. Una contrapartida, claro. Lo que no puedes pedir es que te voten y luego llevar adelante solo tus políticas. Evidentemente hay una negociación por medio. Pero es que luego hemos visto, y aquí es lo especialmente grave, cómo el Partido Popular, donde gobierna con Vox, no solamente no es que le pare, sino que es que adopta todas sus políticas sin ningún tipo de freno y sin ningún tipo de traba. De oficina anticorrupción, la cerramos. Adelante. Memoria histórica, fuera. Adelante. Claro, estamos viendo que no se trata de que, es como se nos dijo, que el Partido Popular iba a meter de una u otra forma en vereda a Vox. Es Vox el que le está marcando el calendario, las formas y las iniciativas al propio Partido Popular, como si resulta que les estuvieran sacando de dentro lo que ellos tenían. Y esto es complicado. Esther. Sí, en esto estoy plenamente de acuerdo. Ha sido el Partido Popular quien se ha mimetizado con el discurso y las políticas de Vox y no al contrario, ¿no? No solamente en los asuntos con la derogación de la Oficina Anticorrupción en Baleares, sino los asuntos claramente de memoria
democrática. Incluso hay comunidades autónomas donde tienen suscritos documentos en los que hablan de la violencia intrafamiliar en un claro ejercicio negacionista de la violencia machista de este país. A ver, yo creo que en Montenegro la única buena noticia que tiene ni siquiera es la herencia económica, porque la herencia económica efectivamente le puede garantizar el poder atender necesidades de gasto y reivindicaciones que hay del sector sanitario o educativo, pero en ningún caso le garantiza la gobernabilidad. Y a mí me parece que en Portugal, después de 8 años de estabilidad política, se abre un horizonte claramente de incertidumbre, donde Montenegro solamente tiene garantizados 80 de los 230 diputados. Es decir, que por muy buena situación económica que tenga en este momento, si quiere gobernar, va a tener que gobernar por decreto. La votación de hace unos días para elegir presidente de la Asamblea fue una cosa esperpéntica, ¿no? Donde tuvieron que celebrarse 4 rondas de votaciones hasta que fue posible elegir un presidente. Yo creo que se abre un escenario de clara incertidumbre en lo político, más allá de que las cuestiones económicas vayan por buen camino, porque efectivamente el superávit que registró Portugal en el año 2023 es el mejor dato de las últimas décadas. Pero no lo tiene fácil. No lo tiene fácil, más allá de que es una buena noticia que efectivamente haya dejado fuera la ultraderecha y que haya hecho honor a la palabra dada en campaña electoral, porque dijo que en ningún caso ni iba a pactar con ellos ni los iba a incluir en el gobierno, pero esto le complica muchísimo la legislatura. Claro, tú, Miquel, ¿crees que vamos a esta inestabilidad que dice Esther o a una gran coalición de facto? Porque han dicho, a ver, gobernar conjuntamente no, geometría variable, pero si no vas a pactar cosas con la extrema derecha, seguramente lo fácil es ir a buscar al Partido Socialista y que sumen. El simple hecho de que hayan decidido prescindir de la extrema derecha para formar este gobierno pues tiene su valor y puede indicar que las cosas van en este sentido, hacia, digamos, una política tranquila, que es lo que ha caracterizado durante muchos años Portugal y que le ha permitido precisamente estos logros económicos de los que estabais hablando, y podría estar por ahí. Pero también esta herencia también tiene partes que son auténticos retos para el nuevo gobierno, y hay 2 carpetas muy sensibles en Portugal. La primera se parece un poco a la nuestra, vivienda, y una auténtica emergencia nacional, sobre todo en las 3 o 4 principales ciudades de Portugal con la vivienda, y preocupa muchísimo. Y este gobierno pues tendrá ahí un problema importante. Y otro que nos afecta indirectamente en España y que también será curioso ver cómo resuelven, que es la venta de TAP, de la aerolínea de Portugal, que es un auténtico símbolo para ese país. Tiene varios pretendientes. Uno de ellos es IAG, la filial de Iberia, de British Airways, que quiere comprarla. Eso sería un movimiento muy importante desde el punto de vista de las infraestructuras, y está en lo más alto de la agenda de la política portuguesa, y creo que será uno de los hitos que tendrán que hacer frente bastante rápido este gobierno. Y ahí, por ejemplo, se podrá ver si van hacia un gobierno, digamos, de tintes más proteccionistas, y ahí quizá tendría que apoyarse en la extrema derecha, o si por lo contrario pues van a esa gran coalición. Pues veremos cómo evoluciona Portugal. De momento la noticia es que habrá gobierno conservador en solitario, pero claro, es Jueves Santo. Vosotros sois de estos que decís, la música de ahora es mucho peor que la de antes, las letras ahora son machaconas, repetitivas, simples. ¿Os pasa? A ver, Anda, abuelo cebolleta, Miquel, el peligro de parecer un viejuno es importante en estos casos, porque yo creo que podemos recordar letras que no por repetitivas, digamos, eran absolutamente lamentables en los años 80, en los años 90, para entendernos, y ahí sí que el reggaetón no tenía ninguna culpa, y creo que a veces pues miramos con unos ojos un poco antiguos las cosas que escuchan a la gente joven en este país. Sí, lo veis igual. Bueno, yo la verdad es que no soy de las que cree que cualquier tiempo pasado fuera mejor en nada, en absolutamente nada. Yo creo que había letras hace 20 o 40 años que a lo mejor las generaciones anteriores a las nuestras consideraban lo mismo que consideramos hoy sobre las letras de canciones que escuchan nuestros hijos.
pero sinceramente, Pablo, te digo que no vi venir este comentario en Hora 25. Es que ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que la ciencia ha demostrado que menos sí. Un estudio científico. Sí, por lo menos de la Universidad de Austria. Es lo que dice Javier Ruiz Martínez. Le dieron a un ordenador 12.000 canciones de los últimos 40 años y lo pusieron a funcionar. Querían saber cómo han cambiado las letras de esas canciones en todo este tiempo. La conclusión principal de este equipo de expertos en comunicación es que las canciones tienen ahora rimas más simples y que son más repetitivas, y que las letras de hace 40 años eran más elaboradas. Que contenían ideas más complejas y que requerían más atención. El estudio, eso sí, no entra en cuáles eran mejores. Un éxodo de oscuras golondrinas. Claro, hemos comparado Mediterráneo con una canción que rima una con una, las cosas como son. Claro. Nosotros queremos que los oyentes digan la suya, que nos llamen. Díganos cuál es su letra preferida, esa que tiene un verso que les pone los pelos de punta, que le emociona. 900, 100, 800, ¿qué canción tiene esa letra que a ustedes, pues eso, les emociona? 900, 100, 800. Daniel, nos faltaba escucharte a ti. Es que es una cuestión de fondo productiva, es que es más barato hacer música así. Es más barato, o sea, ¿tú crees que el capitalismo también explica? Sin duda. Y además, ¿dónde se escucha ahora la música? En el móvil. ¿Para qué son más cortitas? Una música elaborada? ¿Para qué necesita, yo qué sé, montar un aparataje como el que necesitó Neil Young para grabar Harvest en el 72, irte a un granero, llevar allí el equipo, porque iba a sonar de una manera? Sí. Pero ahora vamos a ver, lo vas a escuchar como lo vas a escuchar, entonces es más barato. En la selección que habéis hecho es que no se puede comparar, ¿no? Es que claro. A Serrat, pero no sé, pues acordaos de canciones de Georgie Dan, pues eran igual de ñoñas, de repetitivas, de simples, que decir, la comparación o la simetría que habréis pretendido establecer es tramposa. Claro, es totalmente así. Yo te doy la razón, Esther, porque además ahora hay unos músicos maravillosos con unas letras maravillosas. Eso es así. También pueden recomendar oyentes letras de ahora, 900, 100, 800, esa letra que a ustedes les gusta, por lo que decía Esther, porque efectivamente, es decir, pues pensaba Andrés Suárez, que suena a cantautor clásico de antes, por ejemplo, con unas letras maravillosas, también forma parte de la música actual. Es decir, no toda la música actual es la trampita que hemos hecho, que sí, Esther, te lo admito, que un poco de trampa ha habido en esta crónica. Porque la barbacoa, Miquel, que lo decía ahora Esther. La barbacoa, como me gusta. Se ha hecho música, digamos, justita, para ser amables en los calificativos, toda la vida. Y en estos momentos, pues puedes encontrarte pues con cantantes de hip hop y con bases muy urbanas y que pueden parecer muy repetitivas, pero cuando escuchas la letra, ahí hay poesía. Puede gustar o puede no gustar, pero la hay. Absolutamente. Sé que están llamando mucho porque vemos los teléfonos, los compañeros aquí descolgando, apuntando, llamando, moviendo de un sitio para otro. ¿Vosotros tenéis alguna frase? Yo, por ejemplo, de Sabina hay una que uso mucho: al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. A mí esa de Sabina me gusta mucho. ¿Tenéis alguna? Pues no, así a bote pronto no se me ocurre ninguna. Pero esa de Sabina que has mencionado es muy buena. Es que Sabina malo no era. No. Sigue siendo bueno. Hombre, por supuesto. Sigue siendo bueno. Miquel, ¿tú tienes alguna? Pues cualquier cosa que pueda trascender un poco más allá de los 3 meses máximo que duran ahora las canciones, pues creo que puede ser una buena frase. Y ahora no me preguntes ninguna en concreto porque quédale fatal. ¿Tú, Daniel, te animas con alguna frase antes de empezar a escuchar a los oyentes? Difícil, porque cada vez que vamos a recurrir a la memoria nos falla para este tipo de cuestiones. O sea, quedamos fatal luego, ¿no? Pero es verdad que hay algunas letras que merecen la categoría casi de poesía, ¿no? Mediterráneo, sin ir más lejos que la escuchábamos. Ahora también se escribe de la misma manera, pero la cuestión es si hay ese tiempo para poder hacerlo en mucha música que no está pensada ya para que la letra signifique algo más allá que un acompañamiento rítmico a la propia música, ¿no? Claro, es al final una cuestión, insisto, yo creo que hay una cuestión de producción por detrás, de abaratamiento de costes y de sacar música pues de algo que significa ya una cuestión diferente, ¿no? Es posible. José Antonio desde Almería, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted sí que tiene clarísimo, porque ahora aquí ni Miquel, ni Esther, ni Daniel se han querido mojar con una frase. Usted sí que tiene
una letra clarísima que dice, a mí esta sí que me llega? Pues sí, tengo muchas y todas de los años del 2000 para atrás, eso fijo. No es del reggaetón, ¿eh, usted? No, yo ya no. Vaya por Dios. Y si es algo que me ponga los pelos de punta, ¿Sí? Joaquín Sabina me pone los pelos de punta, Mediterráneo me pone los pelos de punta, pero hay una canción de Ismael Serrano que es Papá, cuéntame otra vez, que me pone el corazón de punta. Pues venga, vamos a ponernos el corazón de punta. Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Claro, José Antonio, usted ha escogido una de esas de escuchar casi con libreta, tomando nota, analizando. Decíamos, hay cantantes que son poetas. Claro, Ismael Serrano es poeta, es de los grandes. Es un poeta. Es de los grandes. José Antonio, ¿usted estaba pendiente de las procesiones o no? ¿O no es mucho de...? No, yo vengo ahora de hacer deporte. Hombre, eso siempre está bien. José Antonio, un abrazo y a disfrutar de la Semana Santa. Muchas gracias. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú también tienes una letra, una canción que dices, a mí esta sí, a mí esta me llega? Bueno, no sé si es reggaetón en su caso. Vale, ¿cómo? Digo, no sé si en su caso es reggaetón. No, por Dios. No. Que me tira por la ventana. Que vaya por Dios. Que hay cosas buenas de reggaetón, que estamos quedando aquí muy antiguos todos, y del reggaetón hay cosas muy salvables y que podrían ser poesía y que de aquí 20 años en Hora 25 las pondrán como maravillas, ¿eh? Pues no sé, yo me tendrán que poner una vacuna contra el reggaetón. Es que no, de verdad, no puedo. ¿Cuál nos recomienda? Va, Paco. Mira, de las 55.000 que me gustan, pues yo he dicho Rocinante de Asfalto, que mucha gente debería oír esa canción. Rocinante de Asfalto, ¿eh? Sí, Rocinante de Asfalto, del grupo Asfalto. Y luego, pues, por ejemplo, Tan Go, Espaldas Mojadas. Hombre. Es otra canción impresionante. Un clásico. Sí, no sé, son tremendas, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas más, pero me quedo con esas dos. Usted es de fijarse en las letras, ¿eh? ¿De qué me están contando? Sí, pues son maravillosas. Además, creo que lo de Asfalto es lo poco que hay. Una canción que hable del Quijote. Claro. Pocas hay. Claro. Pues Paco, un abrazo, gracias por llamar y a disfrutar de este Tan Go. Sé que están llamando muchos más. Vemos aquí a Isabel Villar, a Josema, aquí cogiendo teléfonos, hablando con ustedes, pero lo tenemos que dejar aquí, porque vienen los compañeros de deportes. Miquel Nogué, director del País en Cataluña, Esther Palomera, directora adjunta del diario.es, el escritor Daniel Bernabé, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, gracias oyentes. Mañana más Hora 25, que es festivo, sí, pero aquí estaremos, así que no nos fallen. Que vaya bien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.